Buenos días o buenas tardes. La sesión corresponde a infecciones de transmisión sexual con una perspectiva desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. El material ha sido preparado por la doctora Rebecca Norland y el relator es el doctor Marcelo Wolf. Internistas, infectólogos, académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Campus Centro. El objetivo de este material es que el alumno pueda identificar los signos y síntomas de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes, que conozca los métodos diagnósticos y su interpretación, y que tenga noción del tratamiento de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Para empezar, corresponde tener claro qué es lo que se entiende por enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ETS o ITS. Corresponde a una variedad de situaciones clínicas transmitidas por un número variable pero restringido de patógenos cuya adquisición es primordialmente sexual, que esa es la principal forma de adquisición, ya que hay otros agentes infecciosos que se transmiten por otras vías, pero que circunstancialmente pueden ser adquiridos por vía sexual y esas patologías no se van a analizar en detalle en esta presentación. El top 10 o las 10 patologías de transmisión sexual más habituales o más clásicas, entre las cuales hay algunas que no son tan clásicas, pero está los condilomas genitales causado por el virus papiloma humano, el herpes genital causado por el virus herpes simplex 2 fundamentalmente, la tricomoniasis por tricomona vaginalis, la sífilis por Treponema pallidum, el VIH, las infecciones por clamidia, la hepatitis B, recientemente con mayor potencial de transmisión sexual de hepatitis C, y también una infestación que es la pediculosis púbica por el Pterius pubis. Este esquema, que podemos denominar la red de interrelaciones relevantes en ITS, muestra cómo se produce una red en que muchas personas se relacionan, ya sea directamente una con otra o indirectamente a través de las relaciones que los otros, ese tercero, ha tenido con otras personas. Por lo tanto, una persona va a llevar en su archivo todas las infecciones que puede haber adquirido en sus relaciones con otras personas. En primer lugar, veamos el herpes genital. Buena parte del material sobre herpes genital aquí presente está también expuesto en la videoclase de infecciones virales habituales del inmunocompetente. Y ya tenemos claro de que la infección herpética, genital y no genital, es una infección crónica, no erradicable, que en el caso del herpes genital puede ser por el virus herpes 1 o 2, pero la inmensa mayoría es por el virus herpes 2. Este virus herpes simplex 2 se caracteriza por tener más recurrencias de los brotes herpéticos y una mayor eliminación o excreción viral en situaciones subclínicas, es decir, con pocos síntomas y con mínima expresión cutánea de la actividad del virus. Y así muchas personas tienen infecciones leves o no reconocidas y eliminan el virus de forma intermitente y mantienen la contagiosidad. Las manifestaciones clínicas más relevantes del herpes genital son las múltiples vesículas que pueden aparecer, aunque muchas veces es única, que son dolorosas y que se ulceran y que tienen periodos de
inactividad durante tiempos variables que aparecen en ciclos. Y es muy interesante la gran variabilidad que tienen estos intervalos. Pueden ser muy frecuentes o pueden ser muy espaciados. Claramente puede ser un hecho menor, pero en personas que lo tienen muy frecuente causan molestias personales que pueden ser muy severas y además toda una problemática en términos de las relaciones de pareja. Por definición es una infección ineradicable, no se puede curar y el virus permanece latente con estas recurrencias variables y la mayoría son autolimitadas de estas recurrencias. Durante la primera infección o primer episodio de herpes genital, que se da en general en personas jóvenes muy luego de iniciada su actividad sexual, especialmente si son más de una pareja estable, en las mujeres, en el 70% de los casos y en el 40% de los hombres, este primer episodio cursa con un síndrome sistémico, con fiebre, cefalea, compromiso del estado general, mialgias. Las lesiones genitales pueden estar en varios estados, pueden ser vesículas, pústulas o úlceras. Aquí hay varios ejemplos de las lesiones herpéticas en región perineal, vagina y pene, en que se ven las distintas lesiones en esta etapa, ya sea de vesículas o de úlceras. Respecto al diagnóstico de la infección herpética, la verdad es que el cuadro clínico puede ser muy evidente y rara vez necesita una confirmación diagnóstica de laboratorio. Hay algunos exámenes que pueden tener diversa utilidad, como es el caso de los anticuerpos específicos antiherpéticos, que no diferencian de un caso agudo previo o de una enfermedad activa del momento, así que la verdad que tiene poca utilidad. Hay una forma de ver también el cambio citopático, el cambio en la célula que infecta el virus, y se llama la tinción de Zank, que ve las alteraciones de esta célula, y eso ya casi no se hace. Actualmente, con la tecnología moderna, el diagnóstico preciso más útil es la ampliación génica, la PCR, de la lesión que muestra si existe material génico del virus y puede diferenciar entre virus herpes simplex 1 y 2. La inmunofluorescencia directa es una técnica también de tinción con anticuerpos, la presencia del virus, pero ha sido reemplazado por el anterior. El cultivo viral no tiene ninguna utilidad práctica y en la atención cotidiana la mayoría se trata sin esta confirmación diagnóstica. Aquí se muestra la tinción de Zank, en donde se ve una célula gigante multinucleada y que lo que está viendo ahí es el efecto citopático del virus herpes en una célula. Esta técnica de ver el efecto citopático morfológicamente fue por décadas uno de los métodos más usados para el diagnóstico de enfermedades virales. Y consiste en raspar la base y los bordes de una vesícula que se tiñe con colorantes de la función denominada Wright o Giemsa, y se van a ver, como se decía, las células multinucleadas gigantes que implican la infección herpética. ¿Cuál es el tratamiento de estas infecciones herpéticas genitales? También es un tema que ha sido analizado en la clase o videoclase de infecciones virales habituales, y los antivirales sistémicos, ya sea oral o inyectable, controlan parcialmente los síntomas y signos de episodios herpéticos. Y aquí se ha usado la expresión sistémicos para diferenciar y definir bien el rol que pueden tener los medicamentos que se dan por vía oral o inyectable en contraposición con las aplicaciones locales
de los medicamentos antivirales, que tienen un muy reducido rol en el tratamiento de las infecciones herpéticas eruptivas. Los medicamentos no son curativos, ya que el virus latente no se puede erradicar y no afecta la frecuencia de recurrencia después de suspender la droga. Una vez que se controla con medicamentos el cuadro agudo, la persona queda con el mismo ritmo de intervalos que tenía anteriormente. Dada la magnitud de la sintomatología del primer episodio, todo cuadro herpético primario debe ser tratamiento, porque sí puede acortar la duración del cuadro y disminuir la sintomatología. El tratamiento recomendado para el primer episodio es el uso de aciclovir, que puede ser en su forma de la droga activa propiamente tal, en distintas dosis, el aciclovir, y su variante de prodroga, que es el valaciclovir, que una vez que se ha absorbido, pasa por el hígado y se transforma en aciclovir, que prácticamente es la misma droga, y lo que hace básicamente las dosis y el uso del valaciclovir es cambiar la frecuencia de administración. La primera administraciones que se usaban era de un aciclovir en dosis baja, 5 veces al día, y eso era muy incómodo, y las otras formas son más fáciles. Estos tratamientos pueden extenderse si las lesiones no están en proceso adecuado de curación. Una vez que ya estamos frente a cuadros de recurrencia, ha pasado la primera infección, los tratamientos pueden ser más cortos. En cuanto al manejo de la recurrencia en el herpes genital recurrente, sobre todo cuando estos episodios son muy frecuentes, hay dos estrategias. Uno es mantener una terapia supresiva, tratando de prevenir esta recurrencia, y otra es el enfoque de manejo episódico, que es el de inicio de una terapia corta en la fase prodrómica de esta aparición de recurrencia. Entre las ventajas que tiene la terapia supresiva de la recurrencia herpética, es decir, tomar medicamentos diariamente, está la disminución de la recurrencia en un porcentaje alto, la disminución del riesgo de contagio a la pareja y evidentemente la mejoría en la calidad de vida. Sin embargo, el tema es por cuánto tiempo usarlo, y en general hay que usarlo mínimo algunos meses, pero en algún momento hay que suspenderlo y ver qué pasa. No se puede estar con esta terapia a permanencia. Y se usan los mismos medicamentos en dosis más bajas y con intervalos más largos. El enfoque supresivo de la recurrencia en base a tratamiento episódico acorta la duración de las lesiones, no disminuye, eso sí, el riesgo de contagio a la pareja en términos de que puede haber una fase asintomática que no está cubierta, y tiene su mayor efectividad cuando se inicia en la fase precoz, incluso en la fase prodrómica. La persona sabe que le va a venir la erupción herpética y puede iniciar tratamientos que también son más cortos y en distintas dosis de aciclovir o valaciclovir. Hay muchos esquemas de eficacia similar. Algunos aspectos de consejería respecto a la infección por herpes genital es que la infección herpética genital, como toda enfermedad ulcerativa de los genitales, aumenta el riesgo de que durante una exposición al virus VIH haya mayor riesgo de infección que cuando la piel está sana. Que se recomienda la abstinencia sexual en la fase prodrómica o cuando hay lesiones presentes, y que los preservativos con látex pueden disminuir el riesgo de transmisión a terceros
de esta infección herpética. Sífilis. Una de las grandes patologías de transmisión sexual identificada desde hace mucho tiempo a niveles históricos. Es una enfermedad compleja, variable y aún muy presente en el país. Para entender la epidemiología y la magnitud de la sífilis se recomienda la videoclase de epidemiología de las enfermedades infecciosas en el país. Es tan variada las manifestaciones que puede tener la sífilis, afectar tantos órganos y comprometer tantas situaciones clínicas que un antiguo adagio decía: quien conoce bien la sífilis, conoce bien la medicina, dadas sus múltiples manifestaciones. Posteriormente sería algo parecido, sobre todo en la etapa en que no había terapia respecto al VIH. Un aspecto importante de la sífilis y de la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual es que corresponden a patologías de notificación obligatoria en un formulario conocido tradicionalmente como ENO, en donde hay que notificarlo a la autoridad sanitaria para que se lleve un adecuado registro epidemiológico de esa y de las otras patologías. La sífilis es una enfermedad compleja y aquí será una presentación muy esquemática sobre ella, partiendo por su agente etiológico, que es el treponema pallidum, que es una forma un tanto compleja y diferente de bacteria. La sífilis tiene manifestaciones clínicas variadas que dependen de mucho del tiempo que lleva la infección. Y como enfermedad de transmisión sexual, siempre es conveniente que cuando se diagnostique una sífilis, o al revés, cuando se diagnostica otra enfermedad de transmisión sexual, como pueden coexistir, se busquen estas otras enfermedades de transmisión sexual, que en el caso de la sífilis es fundamentalmente la infección por VIH. El periodo de incubación desde el momento en que se produce el contacto con la lesión por donde están eliminándose los treponema pallidum es de 3 semanas, pero puede ser muy corta hasta llegar a 3 días, a 90 días, disculpen. ¿Cómo se transmite la sífilis? Básicamente contacto sexual, transmisión sexual que se llama horizontal, pero también puede haber una transmisión de madre a hijo durante el embarazo y el parto, y eso es una situación tan importante que por ley te debe estudiar la posibilidad de que una mujer embarazada tenga sífilis que pueda transmitir a su recién nacido, y se pueden tomar medidas muy efectivas al respecto. Además, puede que no solo sea transmisión en base a un contacto sexual genital, sino que también en el contacto con cualquier otra zona de la piel o mucosa que esté con lesiones activas. También se puede transmitir por transfusión de hemoderivados, sangre fresca y todos sus subproductos, y de ahí a que todo esto hemoderivados se les realiza un estudio para ver si están con evidencia de sífilis antes de transfundirlo a otros. Muy ocasionalmente puede haber una inoculación directa accidental. La sífilis se divide en cuanto a sus manifestaciones clínicas en sífilis primaria, que es el equivalente a la prima infección que se ha mencionado en otras enfermedades. Después que se ha controlado esta primera parte, una sífilis secundaria, que son lesiones diversas, no solo la lesión de inoculación,
Después viene la sífilis terciaria, que ya son manifestaciones tardías en años. Sífilis primaria y sífilis secundaria son contagiantes, de otras formas no. Y muchas veces es asintomática la sífilis y ahí no se sabe cuándo se produjo la infección y se va a llamar sífilis latente. Y la latente puede ser precoz o tardía, como se analizará. En el caso de la sífilis primaria puede ser totalmente asintomática porque la lesión que se denomina chancro, que es una úlcera, en general no es dolorosa, por lo tanto puede pasar desapercibida y casi siempre se acompaña de una adenopatía vecina que tampoco es dolorosa. Ahí hay manifestaciones de esta úlcera del chancro, que habitualmente es genital, perianal, pero también frecuentemente puede darse en la boca o labios. La sífilis secundaria es 2 a 8 semanas después de la aparición del chancro. Muchas veces no coincide con el chancro y ya el chancro tiene una evolución espontánea a la curación, y es la fase donde hay mayor cantidad de treponemas circulantes. Aquí hay una diseminación del treponema y con frecuencia hay un compromiso del sistema nervioso central que la mayor parte de las veces, por otro lado, es asintomático, pero en algunas oportunidades esto puede llevar a una meningitis aséptica. Durante la sífilis secundaria se produce el mayor nivel de contagiosidad al tener contacto con esas lesiones. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la sífilis secundaria es un exantema de diverso tipo, pero habitualmente es maculopapular y con frecuencia, como se ve en la foto, en la palma de las manos y la planta de los pies. Hay distintos tipos de lesiones cutáneas, hay adenopatías generalizadas, puede haber síntomas neurológicos, habitualmente cefalea, también puede haber problemas de audición o de visión y síntomas constitucionales generales. Más allá de las manifestaciones recientemente mencionadas, cutáneas o mucocutáneas, la variedad de compromiso de distintos órganos es muy grande y puede causar glomerulonefritis, síndrome nefrótico, hepatitis aguda, puede invadir la pared intestinal, puede producir artritis, osteitis, periosteitis y el compromiso del sistema nervioso central, que no solo abarca a las meninges, sino que también a el ojo, producir uveitis y también el octavo par, y tanto compromiso meningio, ocular o auditivo forman parte del compromiso del sistema nervioso central de la sífilis secundaria. Posterior a estas manifestaciones de sífilis primaria y secundaria, muchas veces la sífilis entra en un periodo silencioso, en que no hay manifestaciones clínicas, pero sí puede haber daño silencioso, y esto es lo denominado sífilis latente, en que solo se caracteriza por tener cero reactividad. ¿Qué significa cero reactividad? Es tener presencia de anticuerpos de algún tipo presente en el suero. Como decía, no hay evidencia clínica de la enfermedad, pero sí está progresando en diversos órganos. Se divide la sífilis latente en latente precoz, cuando se puede tener cierta seguridad de que la infección se produjo un año antes, durante los 12 meses previos, y latente tardía, en que se puede documentar que este periodo es de mayor de 2 meses. Pero hay que tener presente que esto en la clasificación europea lo considera
como para que sea tardía, 24 meses. Pero no siempre se puede saber esto, y de hecho una buena parte de las sífilis latentes quedan como sífilis latente incierta, en que no se sabe la duración que tiene. Esta clasificación de sífilis latente en precoz y tardía tiene una connotación práctica. La sífilis latente precoz puede ocurrir una recurrencia, es que se vuelva a ver un brote de sífilis secundaria y tiene un grado de contagiosidad bajo, pero no cero. En cambio, la latente tardía no hay recaída, muchas veces hay resistencia a la reinfección, no lleva a contagio por vía sexual, pero sí puede transmitirse a tener transmisión vertical in útero. Existe también la denominada sífilis terciaria, en que luego de años de infección activa se puede llegar a esta etapa en donde no hay infección activa, inflamatoria, sino que básicamente fenómenos degenerativos o vasculares que pueden afectar al sistema cardiovascular, ya sea a nivel valvular, coronario o vasos cerebrales. Puede afectar a piel y órganos internos con úlceras o gomas sifilíticos, que son verdaderos nódulos granulomatosos. Puede afectar a nivel neurológico con parálisis y demencia. Si bien se debe tratar como una sífilis terciaria, el pronóstico de curación, a diferencia de las otras formas de sífilis, es bastante bajo. Y finalmente, como manifestaciones de la sífilis, está la sífilis congénita. No es motivo de esta presentación, sino que básicamente para analizarla conceptualmente, en que es la infección in útero de un feto de madre con sífilis activa y sífilis que tiene manifestaciones tempranas muchas veces al momento del parto y manifestaciones tardías. La sífilis congénita es la infección del feto más frecuentemente durante una sífilis primaria de la madre y en general ocurre en las fases más tardías del embarazo, con poca frecuencia esto induce un aborto, pero el tratamiento adecuado de la madre casi siempre asegura que el feto no se infecte. En cuanto al diagnóstico de sífilis, en la sífilis precoz, la sífilis primaria, puede que el sistema inmunológico no haya reaccionado aún para producir anticuerpos y los típicos y tradicionales exámenes para el diagnóstico de sífilis no estén presentes, pero sí en base a microscopía de campo oscuro se puede ver los treponemas, pero una técnica compleja, difícil, que ya está un tanto obsoleta. Afortunadamente el diagnóstico clínico puede ser muy certero y en último término además en algún momento posteriormente uno puede ratificar la sífilis un par de semanas con los test tradicionales. El diagnóstico presuntivo, pero de gran utilidad, se hace con los denominados test no treponémicos, que el más importante es el VDRL, que significa la sigla de la Venereal Disease Research Laboratory, y el RBR, similar, que es lo que se denomina un test no treponémico, de gran utilidad, pero que puede dar falsos positivos. De ahí que en la mayor parte de las veces, sobre todo con títulos bajos, deba confirmarse con el examen de FTA-ABS, que es un test treponémico, que es una prueba de anticuerpos fluorescentes, que es muy certera y bastante más específica para la sífilis. Lo mismo que el MHATP, que es la microaglutinación de treponema pálido. Los test no treponémicos se usan para lo que se llama
el tamizaje o screening, que se usa tanto esa palabra, para hacer tamizaje en población general, como por ejemplo para los bancos de sangre, para las embarazadas, y también sirve para el seguimiento. La utilidad también adicional que tienen los test no treponémicos es que pueden relacionarse con la actividad de la enfermedad y los resultados del tratamiento. A mayor título, mayor certeza de la presencia de la enfermedad, y también orienta bastante a la fase de la enfermedad. Y con el tratamiento, al ir bajando, también uno puede hacer una aproximación respecto a la efectividad del tratamiento. Los test no treponémicos son cuantitativos y van declinando este título después del tratamiento e idealmente puede llegar a negativizarse. En algunas personas esto toma más tiempo o puede quedar el test positivo, lo que lleva a una situación de interpretación compleja de los resultados. Los test treponémicos o las pruebas treponémicas son pruebas de confirmación en personas sin sífilis previa. Eso es muy importante porque si una persona ha tenido sífilis, uno se lo puede diagnosticar con gran certeza con un test treponémico. Pero ese test treponémico va a quedar positivo para siempre en la mayoría de las personas y para subsecuentes episodios de sífilis ya van a haber perdido esta selectividad. Así, en la mayoría de las personas los test treponémicos permanecen positivos de por vida, como el IFTABS, aunque en un porcentaje que en un máximo 15-25% según algunos estudios y otros bastante menos, se negativizan y por lo tanto no sirven para ver la respuesta al tratamiento. Los test treponémicos son cualitativos, positivos o negativos. La sensibilidad y especificidad de los test serológicos se muestran aquí en relación a las etapas de la sífilis: primaria, secundaria, latente, precoz o tardía, lo cual en la tardía puede homologarse a la sífilis terciaria, y se ve que los test no treponémicos tienen su principal positividad en la fase tardía y después van disminuyendo con el tiempo. Y los test treponémicos tienen una alta sensibilidad durante todo el curso de la sífilis. Tratamiento de la sífilis. La penicilina parenteral es el medicamento de elección en todos los estados de la sífilis. Y la dosis y duración del tratamiento depende del estado y de las manifestaciones clínicas, qué órganos ha afectado y por cuánto tiempo está presente la sífilis. El treponema pallidum puede estar en sitios secuestrados, por así decirlo, lo que se llaman santuarios farmacológicos, donde no llegan bien los medicamentos. Y entre ellos está el sistema nervioso central, el hueso y el ojo. Y ahí no llega la penicilina en su forma de penicilina benzatina, que es de depósito, a diferencia de la penicilina G, que sí penetra mejor. Por lo tanto, cuando hay compromiso de estos órganos, el tratamiento debe hacerse con dosis más altas y de la penicilina G en vez de penicilina benzatina. La penicilina es la única terapia eficaz y utilizable en el embarazo. Hay que tener, por otro lado, presente de que periódicamente hay problemas de suministro a nivel mundial de penicilina benzatina. Entonces, ¿cómo se trata la sífilis precoz o la latente precoz? Con esta penicilina, que es una penicilina de depósito que se administra en vía intramuscular y que va liberando penicilina por hasta un mes. Y esta es una enfermedad más fácil de tratar, pues basta
una o dos dosis de esta penicilina en una dosificación alta de 2.400.000 unidades intramuscular. Puede haber alergia a penicilina y en ese caso hay alternativas que son de eficacia menor y las posibilidades son con tetraciclinas en su forma de doxiciclina, como está ahí, por 14 días, o en su forma de tetraciclina, o inyectable con ceftriaxona. La sífilis latente tardía o de tiempo desconocido se trata igual que las anteriores, pero con una tercera dosis. Y en el caso de que se use medicamentos orales, las tetraciclinas, ya se amplía a alrededor de 4 semanas. Y no está del todo definido si es que se usará ceftriaxona, ni la dosis ni el tiempo a usar. Uno de los problemas es cómo evaluar si hay cura o si ha fracasado el tratamiento de la sífilis. No hay un criterio definitivo para definir cura o fracaso. Y en algunas personas los títulos pueden declinar más lento que en otras. Y si ha habido sífilis previa, también esto se puede alterar. El mejor seguimiento es el hacer serología de VDRL a los 6 y a los 12 meses o incluso con periodos más cortos. Y lo ideal es que tanto el VDRL como el RPR se hagan no reactivos al cabo de no más de 2 años. Y así, una forma de ir evaluando el éxito del tratamiento es ver que haya disminución de los títulos en periodos que son variables de acuerdo con cómo se empezó, pero en general la variación tiene que ser de 2 diluciones, no de una, sino que 2 diluciones en plazos variables y que, por ejemplo, caiga de 1/32 a 1/8, esas son 2 diluciones. Especialmente esto es importante en la sífilis primaria y secundaria. Y lo ideal es que en la sífilis primaria al año esté negativo, en la secundaria 2 años y en las tardías ya mucho más tiempo, 5 años. En algunas personas persiste crónico el VDRL y las causas de esto puede ser una reacción falsa positiva. Ahí hay que tener presente que el VRL puede ser falsamente positivo, hay enfermedades autoinmunitarias, hay algunas condiciones de infecciones crónicas de otro tipo que dan falso positivo de VRL, en general a títulos bajos, y para eso está el test de FTABS para discriminar un VRL genuinamente positivo de uno falso positivo. También puede que el VRL genuinamente positivo persista alto porque la infección sigue activa, o puede haber reinfección porque pues la sífilis no deja inmunidad. Cuando está genuinamente positivo, lo que se puede hacer es descartar infección del sistema nervioso central con punción lumbar, y si es positivo esto se tratará de acuerdo a esa modalidad, o si no, en la práctica es retratar con 3 dosis de penicilina, benzatina en este caso. Respecto al manejo de la pareja sexual, hay que tener presente que la transmisión sexual ocurre solo si hay lesiones mucocutáneas y que la transmisibilidad es infrecuente después del primer año de infección, porque estas manifestaciones mucocutáneas también son más infrecuentes. Las personas expuestas dentro de 90 días al diagnóstico de sífilis primaria o secundaria o latente precoz deben tratarse presuntivamente. Una persona que ha sido expuesta a la sífilis puede recibir un tratamiento preventivo para evitar la infección, idealmente dentro de la primera semana,
ya sea con penicilina benzatina o con dosis bajas de tetraciclina. Las personas que han sido expuestas en un tiempo mayor a 90 días deben hacerse un examen para ver si están infectadas o no. La mayor parte de las sífilis en mujeres en el país es diagnosticada durante el embarazo, ya que el test de BRL es obligatorio en el embarazo y se hace 4 veces. Uno en el primer control, segundo a las 28 semanas de gestación, luego a las 32 a 34 semanas y el cuarto durante la maternidad o parto. Y así se detecta no solo sífilis, sino habitualmente las infecciones por VIH en mujeres, también con este tamizaje es cuando se descubre. En base a un caso clínico se analizará una situación que ocurre con cierta frecuencia. Este es un hombre de 29 años, activo sexualmente, que consulta porque tiene fiebre y lesiones maculopapulares generalizadas y también un compromiso de exantema palmoplantar. Tiene una pareja sexual nueva hace 6 meses. El médico sospecha que este cuadro es una sífilis secundaria y le indica el tratamiento el mismo día, tal como dice la guía. Y al segundo día se le informa que el paciente que vio ayer en la consulta está en la unidad de cuidado intensiva. Y el médico se plantea qué es lo que pasó o qué se me pasó, en qué me equivoqué. Esto es lo que uno piensa frente a una situación como esta. Los datos que se obtienen es que la noche de la consulta, luego de haber recibido el tratamiento, inició un cuadro de fiebre hasta 39 grados, cefalea, calofríos, taquicardia, vasodilatación e hipotensión, razón por la cual se hospitaliza en una unidad de cuidados intensivos, se plantea un shock séptico, es una infección generalizada, se le hacen múltiples exámenes, se le colocan líneas arteriales, catéteres venosos centrales, sonda vesical y se le inicia una terapia empírica de alta potencia. Y sorpresivamente, al día siguiente de la hospitalización, el paciente está completamente asintomático. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que tuvo la denominada reacción de Jarix-Alzheimer, que puede ser tan severa como lo que se acaba de mencionar, pero es autolimitada. Bueno, ¿qué pasó con este paciente? Que una hora después de la benzatina ocurrió este cuadro, pero en el intertanto se había documentado que sí tenía sífilis. Además, estaba en confirmación su infección por VIH, tenía una punción lumbar normal. Y lo que se le dejó fue un tratamiento de 3 dosis de penicilina benzatina semanal en total. Lo que le había pasado fue una reacción sistémica que simula una sepsis que se inicia, y como fue en el caso de él, 1 o 2 horas posterior a la administración de penicilina, con todo el cuadro que él tuvo, que es de fiebre, calofríos, mialgia, cefalea, taquicardia, es decir, un cuadro completamente sistémico que se ve fundamentalmente en la sífilis secundaria cuando hay mucho treponema circulante y que básicamente es una cascada inflamatoria que se relaciona con la liberación de componentes pirogénicos de la espiroqueta y que en general es una reacción autolimitada o que puede ser controlada cuando se alcanza a actuar con corticoides. Las enfermedades de transmisión sexual también se clasifican en términos sindromáticos. Exantemas, por ejemplo, úlceras o secreciones. Y dentro de estas últimas están las uretritis, las secreciones uretrales.
Una uretritis se caracteriza por una descarga de material mucopurulento o purulento, disuria, molestias al orinar y prurito, picazón uretral. Esta secreción puede ser clara o mucosa o purulenta y frecuentemente la secreción es completamente asintomática y la gente puede notarla por la humedad de la ropa interior solamente. Las uretritis, por el fenómeno inflamatorio y la debilidad de la mucosa que produce, facilitan la transmisión de otros agentes de transmisión sexual si están presentes con el VIH. Y tener presente que en la mujer el equivalente de la uretritis masculina es la cervicitis, es la inflamación del cuello uterino. Las uretritis tienen diversas etiologías infecciosas. Entre ellas está la Neisseria gonorrea, la denominamos uretritis gonocócica, la Chlamydia trachomatis, Ureoplasma urolithicum, Mycoplasma genitales, como los agentes que le siguen en frecuencia son las uretritis no gonocócicas, pero también pueden ser causadas por Trichomonas vaginalis, virus herpes simplex y adenovirus. El periodo de incubación de una uretritis gonocócica es alrededor de 4 días. Para la mayor parte de las personas es un periodo de incubación corto, por tanto se puede relacionar claramente a una relación sexual específica. La uretritis por clamidia tiene un periodo de incubación más largo, que puede ser pocos días, pero sí hasta un mes. Y cuando se presentan alrededor de la semana, ese dato no aporta mucha ayuda al diagnóstico diferencial etiológico. ¿Cómo evaluar la uretritis en el hombre? Con una tinción de Gram de la secreción uretral o cervical en la mujer, examen de orina, se pueden hacer cultivos endouretrales o de la secreción, o tanto uretral como cervical, y ahí se puede cultivar Neisseria, Chlamydia, Ureoplasma y Mycoplasma y se puede observar la tricomona. Y hay técnicas más modernas que hacen todo esto, pero más que cultivarlo lo hacen con una determinación de la presencia de material génico por PCR, lo cual es mucho más rápido y más preciso, pero no diferencia con exactitud si el microorganismo está vivo o son restos previos ya del cuadro tratado, por ejemplo, ni tampoco de la sensibilidad antibiótica. Para estudiar la secreción uretral se requiere una buena muestra y para ello lo que se trata de obtener es una muestra que tenga leucocitos, o sea, tenga pus y la tinción de Gram de una buena muestra es altamente específica y sensible para una infección gonocócica. En el caso de la orina también se prefiere una orina que tiene elementos inflamatorios. Aquí se muestra una secreción evidentemente purulenta que ha sido estudiada y en el cual se ven cocáceas Gram negativas intracelulares. Esto tiene una altísima sensibilidad para hacer el diagnóstico de gonorrea, aunque si que uno no hace el cultivo no va a saber si son sensibles o resistentes a determinados antibióticos. Frente a la sospecha de una uretritis no gonocócica, se verá que en la secreción no hay bacterias, en particular no hay diplococos gram negativos, pero se puede utilizar técnicas de evaluación de esa muestra con inmunofluorescencia directa o en base al test de PCR de ampliación génica para patógenos de transmisión sexual. Para el tratamiento de la uretritis en general, se recurre con frecuencia a un enfoque práctico sindromático, y dado que es difícil diferenciar Neisseria de Chlamydia sin exámenes y que por otra parte muchas veces coexisten, se recurre con frecuencia al tratamiento empírico
para ambas condiciones en una sola oportunidad. Y este tratamiento empírico implica administrar ceftriaxona en dosis bastante baja o cefixima, que es similar pero por vía oral, una dosis asociado a acitromicina 1 gramo o doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 7 días, y con eso está el tratamiento empírico en una dosis que cubre a ambos patógenos cuando se usa ceftriaxona y acitromicina. En el caso de la infección gonocócica de faringe, que es frecuentemente asintomática, la erradicación es más difícil, pero sí la coinfección con clamidia es más infrecuente. Por lo tanto, se prefiere privilegiar el tratamiento hacia la gonorrea, y el tratamiento es exactamente el mismo. En el caso de que se tenga diagnosticado la clamidia trachomatis, el tratamiento ideal es con acitromicina, y hay que estar pendiente de la evolución de la resistencia, pues pudiera estar disminuyendo, y en ese caso lo que hay que usar es doxiciclina. Si uno quiere además cubrir la posibilidad de una Neisseria gonorrea, agregará la ceftriaxona. Para la clamidia trachomatis hay una alternativa que también puede ser con levofloxacina, pero ya requiere 7 días. En caso de uretritis persistente y recurrente, debe considerarse una reexposición y habrá que hacer un tratamiento nuevamente. Pero si no hay reexposición, hay que descartar infección de próstata o la presencia de dos agentes que son más difíciles de erradicar, como es el ureoplasma ureolyticum y el mycoplasma genitalis y Trichomona vaginalis, y ya hay que entrar a un estudio más específico y tratamiento más individualizado. Cuando persisten los síntomas, uno puede usar distintas estrategias empíricas, tales como metronidazol o tinidazol para tricomonas asociadas a citromicina, y buscar la coexistencia de otros agentes de uretritis. Para los contactos sexuales de pacientes con uretritis, si se hace en forma precoz, uno puede hacer este tratamiento empírico de gonorrea y clamidia trachomatis con ceftriaxona y acitromicina en dosis única. Y las parejas tienen que usar preservativo hasta que se completen ambos tratamientos. La pediculosis púbica es una exoparasitosis o infestación, porque es la piel la comprometida y sin compromiso interno. Es una infestación por algún tipo de piojo, que en este caso en el pubis, que se ve en personas en situación de calle, personas con gran aglomeración y malas condiciones sanitarias. Es bastante menos frecuente y se caracteriza por prurito y realmente la visualización en el pubis de estos pequeños insectos móviles. Se transmite sexualmente, en este caso gente, pero claramente el del cuerpo y el del cabello es por contacto directo. Y se usa un tratamiento con permetrina, es una aplicación de una sustancia parasitocida y que elimina estos agentes. También se puede usar un medicamento que se llama ivermectina. ¿Cómo prevenir clínicamente las enfermedades de transmisión sexual? Haciendo educación de personas de riesgo, identificar a las personas infectadas, diagnosticar y tratar efectivamente
y en forma asequible a las personas, educar y evaluar a las parejas y vacunar preexposición en general a todas las personas, pero fundamentalmente las personas de riesgos, y las vacunas existentes para esta enfermedad de transmisión sexual es la vacuna contra el papiloma, contra la hepatitis B y contra la hepatitis A.